Bueno, ahora sí me parece, son 6:30, yo tengo ya 6:30. Bueno, ahora sí vamos a empezar, por favor, la clase. Ya creo que son 40 conectados, y ahora sí para poder también ir con los objetivos del curso que me he propuesto el día de hoy. Bueno, les decía de que en este tema yo había encontrado un cierto vacío en relación a las decisiones que se estaban tomando en relación a los delitos contra la administración pública y especialmente a los delitos de infracción al deber. Creo que ojalá que luego de esta clase podamos entender un poco de cuál es la relevancia que tiene el concepto de delito de infracción al deber en los delitos contra la administración pública, ¿verdad? Vamos, sin más preámbulo, a empezar. Yo creo que cuando hablamos de delitos de infracción al deber en los delitos contra la administración pública, tenemos que retrotraernos rápidamente a la evolución histórica del delito, ¿verdad? Creo que no se puede hacer un análisis serio en los delitos contra la administración pública, y especialmente a los delitos de infracción al deber, si es que está relacionado a las distintas escuelas, digamos, de la teoría del delito, de la teoría analítica positiva del delito, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, como, bueno, ahí ustedes en la lámina están viendo la escuela naturalista, la neorreantista, la sistema finalista, las racionalistas, el postfinalismo y el sistema funcional de Bultacos, aunque ahí me faltaría, por ejemplo, el sistema del mecanismo o la neoimputación, ¿verdad? Que ahora con posturas dianas se han podido dar, pero bueno, eso no lo he puesto ahora. He querido poner las que normalmente son, eh, digamos, de acuerdo unánime en la doctrina, en la jurisprudencia, ¿verdad? Este, pero básicamente me quiero centrar en nuestro tema de en el delito de infracción al deber, en lo que tiene que ver, a ver, perdón, en lo que tiene que ver con la forma de autoría y participación, ¿verdad? Este, Aquí vamos a ver, por ejemplo, el concepto de autor, ¿no? Sí, sí, o sea, hemos visto la lámina que corresponde a la evolución de la teoría del delito, y ahora estamos viendo la lámina que corresponde a la autoría del derecho penal, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la autoría, en sus distintas versiones que se ha tenido a través de la historia, podemos ver la teoría extensiva de autor, que tiene que ver con ese concepto universal, que justamente tiene relación con la teoría causalista, ¿no? Con esta teoría causalista que los voy a ver acá, que los vamos a ver acá, aquí está el cursor. Esta teoría la teoría unitaria de la autoría tiene que ver con el sistema naturalista y con la corriente neocantista, ¿verdad? Con estas dos teorías tiene que ver justamente la teoría unitaria, ¿no? Luego ya vienen las teorías diferenciadoras, ¿no? Que acá los tengo con el cursor, que tienen que ver con las teorías formal objetiva, que indican de que no todos los intervinientes que, digamos, realicen el evento delictivo pueden ser autores, porque justamente el concepto extensivo de autor, que era el concepto del sistema causalista, sistema positivista, fue concebido así, es decir, no hacía una diferenciación entre personas que intervienen como autores o partícipes. Todos los que pongan una condición necesaria para la realización del evento delictivo son considerados autores. Por ejemplo, el carpintero que hace la cama donde se produce el adulterio en los delitos, cuando era pues, el delito de adulterio, o aquel que engendra un asesino y ese asesino finalmente pues mata a las personas. El padre que engendró también podría ser autor del delito porque finalmente es una condición necesaria para el evento delictivo, ¿no? Y así podríamos ir sucesivamente, y esto no tendría ninguna restricción. Luego pues vienen las teorías diferenciadoras, teorías que tienen que ver, que distinguen entre quienes intervienen más gravitantemente en un hecho delictivo que aquellos que no lo hacen, ¿verdad? Y toda esta suerte de teorías que corresponden a la autoría y participación
se pueden ver en el artículo 23, ¿no? El artículo 23, ya para ir un poco aterrizando nuestro código penal, nuestro código sustantivo, el artículo 23 tiene una posición neutral y plural, ¿verdad? Que tiene que ver con que dice autores, aquel que realiza por sí, por intermedio de otros, que lo cometieran conjuntamente, ¿verdad? Eso es lo que dice el artículo 23. Los que lo cometieren por sí mismo, los que cometen por otro, o los que lo puedan cometer de manera conjunta, ¿no? Entonces ahí está la autoría directa, la coautoría y la autoría inmediata. Eso está en el artículo 23. Yo ahí en esta lámina, acá en el cursor, pongo análisis neutral y plural porque esa suerte de base normativa que ha puesto el legislador desde el año 91 permite abrigar, digamos, un concierto de interpretaciones jurídicas en relación a la fundamentación del autor. Por ejemplo, tenemos la teoría unitaria extensiva, la teoría objetiva formal, la teoría de la asociación típica, de la permanencia del hecho, bueno, y así podríamos llegar hasta acá a la teoría más importante, que más tiene más relevancia, que ha causado furor en la década de sobre todo 90, al nuevo milenio, y todo lo que va justamente del nuevo milenio, del tema del dominio del hecho, ¿verdad? Con Belsen en su primera versión y con Roxin ya obviamente digamos que lo vamos a estudiar luego cuando vamos a analizar los delitos de infracción al deber. Entonces, el artículo 23, no perdamos de vista que, por favor, estas teorías que acá se estaban ventilando son las teorías que abrigan o que abrazan justamente digamos, un conjunto de posiciones, pero que tienen que ver con posiciones que sobre la base del dominio del hecho, que es lo que finalmente la doctrina y jurisprudencia en los últimos casi 30 años se ha venido basando en el Perú en función del artículo 20. Asimismo, también no debemos perder de vista, y esto también como una cuestión digamos, como una especie de recordaris, no olvidemos la participación delictiva. La participación delictiva está en el artículo 25, que acá lo tengo con el cursor, y el artículo 25, primer párrafo, y el artículo 25 también el segundo párrafo, que indica los fundamentos de la accesoriedad, ¿verdad? O sea, si nosotros, y creo que para nadie es novedad, que en la jurisprudencia y en la doctrina mayoritaria, vamos a decirlo así, se adhiere, se acoge y se vincula a la teoría de la accesoriedad en la participación, en el sentido de que solo digamos, los autores son los únicos que pueden, digamos, lesionar el jurídico de manera directa, ¿no? De manera directa, ya sea por lesión o por peligro. Y no, en cambio, sí los partícipes que de manera accesoria, de manera directa, de manera subrepticia, capaz podríamos decir, que solo, digamos, lesionan el bien jurídico solo a través y solo por medio del autor, porque no tienen, bueno, en la doctrina, la capacidad de poder lesionar el jurídico por sí mismo. Por eso son accesorios, por eso son remanentes, ¿no? Y ahí, bueno, cabe la inducción y la complicidad. La inducción, que es la capacidad de influencia que tiene un inductor hacia un inducido, ¿verdad? Tiene que haber persona, un inductor, que influye o determina lógicamente, directamente para la comisión del acto delictivo. Hace nacer en el autor la idea de matar, de estafar, de hacer un evento delictivo, ¿no? Obviamente el autor recibirá la pena del autor y el inductor, que es el hombre de atrás, recibirá la pena del inductor, que en nuestro Código Penal, el artículo 24, donde se define la inducción, dice que se dará la misma pena, ¿verdad? Y la complicidad, que nosotros sabemos, pues, es complicidad necesaria y necesaria, que no voy a entrar acá a discutir este tema porque no es materia de mi intervención en este momento, pero dejar digamos, vale la pena decir que esa es complicidad, es parte de una postura pues, causalista, retrógrada, jurásica, es una postura que ya debería desaparecer, esta suerte de complicidad necesaria y innecesaria que tiene que ver o sea, la descripción normativa del artículo 25 en el primer párrafo es la verdad muy lamentable, porque responde a un criterio netamente causalista positivista, es decir, sin la intervención del partícipe necesario no hubiese sido posible la realización del evento delictivo. Eso es una clara muestra de un juicio de valor en base a un criterio heurístico, ¿verdad? Hipotético, que así usaban
los causalistas. Por eso es que, así, en romance, esta es, digamos, la versión que se va haciendo en base a estos delitos, digamos, podríamos decir, delitos de comisión dolosa, delitos de omisión de resultado pasivo, ¿no? En una versión clásica, tradicional, convencional, ¿verdad? Bueno, ya hemos visto la autoría y participación. Ahora, lo que me queda decir, y aquí ya quiero entrar a nuestro tema, y son solamente clases, digamos, de recordar y de introducción del derecho, me acuerdo que son los primeros años de derecho penal en la parte general. Hemos podido estudiar el tema de los delitos comunes y delitos especiales. ¿Se acuerdan? Nuestros profesores de derecho penal en la parte general nos decían que hay delitos que solamente algunas personas lo pueden cometer, porque así el tipo penal está diseñado, ¿verdad? El tipo penal está construido desde la literalidad de la norma, donde, por ejemplo, solo el funcionario público puede cometer el delito. Digamos, el peculado solo lo puede cometer el funcionario servidor público, ¿no? Y los que no tienen esa calidad serán delitos comunes, ¿no? Como el homicidio, como la estafa, como el aborto, como las lesiones, que solo que desde la literalidad de la norma no restringe el ciclo de autores, ¿no? Porque delitos comunes, dominio del hecho, que es donde normalmente, aquí lo estoy poniendo en el cursor, o sea, digamos, el dominio del hecho en su versión, dominio de la voluntad, dominio de la acción y el codominio funcional, que tiene que ver con la autoría, se ha tejido sobre la base de los delitos comunes, de delitos donde se cometen el grueso digamos, de tipos penales de la parte especial o de la legislación complementaria, ¿verdad? Creo que ahí no habría tanto problema si es que intervienen algunos autores o algunos partícipes o alguna pluralidad de personas, ¿no? O sea, ahí no hay problema en la identificación de las personas que intervienen en el evento delictivo. Si solamente interviene uno, no hay problema, y si todos son, digamos, sujetos comunes, por ejemplo, todos van a robar, todos van a hablar sexualmente, todos van a estafar, entonces todos responderán por el mismo delito. Entonces me parece que el dominio del hecho ahí, digamos, si es que dominan el curso causal del evento delictivo, serán autores, y los que no intervengan, o los que no dominen el curso causal y que más bien están en una suerte de dependencia, ¿no? De dependencia con respecto a aquellos que sí lo tienen, serán considerados partícipes, ¿no? Y los sujetos especiales, ustedes se acordarán, queridos amigos, que nos han enseñado los delitos propios e impropios, ¿verdad? Los delitos propios e impropios, que tienen que ver con aquellos delitos en los cuales el delito especial propio, que digamos la cualidad especial, del sujeto fundamenta la autoría y la penalidad del mismo. Por ejemplo, en un delito de prevaricato, el delito de prevaricato, qué duda cabe de que digamos, el concepto de juez, el concepto de fiscal es el que fundamenta la penibilidad del delito de prevaricato. Para, digamos, realizar o citar en una sentencia una prueba falsa, o citar hechos que no se corresponden con la realidad, ¿no? O citar yendo contra textos claros expresos de la ley. Entonces, la cualidad especial fundamenta es esto, que si no la tuviera, eso sí sería impune, o sea, no habría delito, porque no hay dónde reconducirlo, a dónde vincularlo, digamos, de manera remanente, ¿verdad? Entonces, por eso se llama delito especial propio. Y los impropios, por ende, serán aquellos que solamente la cualidad especial, en este caso del sujeto activo, en este caso del funcionario público, la agrava o la atenúa en su caso. Por ejemplo, en el delito de peculado, que siempre está, bueno, hasta antes, en la década del milenio, en la década de los 90, podríamos decir que el peculado era considerado un delito especial impropio porque la cualidad especial de ser funcionario, servidor público, agravaba la conducta de hurto o agravaba la conducta de apropiación ilícita, ¿no? Porque si no tenías la cualidad de funcionario público, tu conducta se reconducía por un delito de apropiación ilícita. Entonces, ahí en esto podemos decir que se agrava o se atenúa. En este caso se va a agravar, la conducta por ser funcionario público, el mismo podemos decir de los delitos de parricidio en función al homicidio, ¿no? Si tú tienes la calidad de ascendiente o descendiente y en esa calidad matas a tu padre o matas
a tu hijo, en su caso estás cometiendo un parricidio porque se está agravando el tipo penal de homicidio por el vínculo. Entonces, el parricidio era un clásico ejemplo de un delito especial impropio, ¿no? Entonces, pero lo más importante era cuando intervienen los sujetos en el evento delictivo. Eso era lo más importante. Porque, por ejemplo, cuando son todos sujetos comunes, cuando son todos sujetos comunes, se aplica la unidad de título de la imputación. O sea, todos responden por el mismo delito. Unidad de título de imputación, sé que ahí no había tanto nada, no había nada que decir prácticamente ahí. Y aquellos que se acogieran a la tesis de la ruptura del título de imputación, cuando del evento delictivo habían personas que tenían, digamos, la calidad especial y otras personas que sí tenían la calidad especial. Por ejemplo, el padre que quiere matar a su hijo, bueno, con él sí se agravará la conducta, pero ahí intervienen dos personas más que son los amigos del padre y que ayudan obviamente a diseñar el plan, a hacerle la idea delictiva al padre para que mate al hijo. Entonces, están personas que no tienen ningún vínculo con la víctima. Entonces, esas personas de sujeto común. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que le van a aplicar a esa persona que no tiene un vínculo con la víctima? Se le puede generar, qué pena, ¿no? Entonces, obviamente ahí se tiene que romper el título de imputación, se tiene que romper, fracturar, para decir que aquí hay una pena que se le va a agravar al padre por presidio y los demás serán castigados por homicidio, ¿no? Por homicidio simple, doloso, en grado de participación, lo que fuera. Entonces, se tiene que romper, se tiene que romper. Entonces, sí, más o menos se ha entendido hasta la década de los 90, podríamos ir hasta la década de 2000, y así se ha venido, digamos, resolviendo los casos obviamente, delitos contra la estación de justicia, ¿no? Ese era el panorama que teníamos. Me pregunto, ¿este es el panorama que realmente nos sirve para resolver nuestros casos? Y, por ejemplo, vamos a ver aquí algunas ejecutorias supremas, y entrando en el tema jurisprudencial, que es lo que me interesa también trabajar con ustedes, es el tema de esta ejecutoria suprema del 14 de enero del año 2003. Mire, ¿qué es lo que decía en relación a este tema de la intervención de sujetos que no tienen el vínculo especial, o lo que se conoce también como el extraneus, ¿no? El intraneus es el que normalmente tiene, digamos, está conectado con el tipo penal. El extraño es el que no está conectado con el tipo penal y porque es un sujeto extraño realmente a la tipificación penal. Entonces, en esta ejecutoria suprema, que es obviamente referencial, no es vinculante, dice: la participación de extranjero o título de complicidad en los delitos especiales está dado por el título de imputación, por lo que la conducta de todos los intervinientes en el evento delictivo, autores cómplices, deben ser marcados en el mismo nomen juris delictivo. Es decir, ya desde la época de los 90, obviamente, porque es un caso que viene de los 90, pero que la Corte Suprema subió en el 2000, por ahí, y bueno, la fecha, está fechado ahí, 2003, de la Corte Suprema, qué duda cabe, se estaba adhiriendo a la unidad de imputación. Después hay otra historia suprema del año 2003, donde también, digamos, se dice que recoge la tesis de la sociedad de participación y la teoría del dominio de hecho para efectos de determinar autoridad. Es decir, aparte ya de haber acogido la tesis de un título de imputación, se estaba acogiendo en el caso de Doria Vivanco, ¿se acuerdan del caso de la Corte Suprema? El caso de Petlao, del hijo de Doria Vivanco, que también, bueno, fue procesado por complicidad en un delito peculado, cuando se destapó este tema de la mega corrupción, Vladimiro Montesinos y Claudio Fujimori. Se dijo de que la jurisprudencia se estaba viendo, miren acá que está en negrito, la accesoriedad de participación y el dominio del hecho, es decir, para los delitos dolosos, los delitos de resultado, como podrían ser el peculado, colusión, todo se resumía en torno al dominio del hecho, ¿verdad? Así también, por ejemplo, podríamos ver el acuerdo plenario del año 2011, miren cómo ya avanzamos, la Corte Suprema ya avanzó un poco más de 8 años, y dijo ya en este acuerdo plenario de 2011, en el fundamento 9, en este acuerdo plenario sobre la prescripción de los delitos funcionariales. Recuerden que la Corte Suprema había dicho que la prescripción tiene que ser diferenciada, una cosa son prescripciones para los partícipes y otra cosa es la prescripción de acción penal para los autores. Pero más allá de todo esto, a mí lo que me llama la atención, por lo que quiero poner en evidencia aquí, es que el punto de partida dogmático, dice, para estos delitos
funcionariales, delitos que tienen que ver con la administración pública, está dominado por los delitos de dominio, ¿no? Y digamos, en los delitos, digamos, comunes, voy a hacer la precisión, delitos comunes, como el homicidio, como dice ahí, robo, la estafa, el tráfico de drogas, está dominado por los delitos de dominio, ¿no? O sea, eso es lo que estaba dominando en esa época, bastante fuerte, inclusive en este acuerdo plenario, que son los delitos de sangre, los delitos, digamos, digamos, no podemos decir de bagatela, pero los delitos callejeros o urbanísticos está dominado en cuanto a la autoría en los delitos de dominio. Y aquí es donde quizás llamamos la atención en este acuerdo plenario del 2011, es el mismo en decir que los extraños se regirán por la misma pena del autor, pero que el cómputo de protección no se les extiende en el término del plazo. Es decir, si bien es verdad, en el tema de la pena podrían ser los mismos, bueno, podrían ser autor y partícipe en la misma pena, pero el campo de la acción, de la prescripción de la acción penal, como les había dicho, es totalmente separada. Ese es el efecto más importante de este acuerdo plenario. Pero luego después viene, si bien es verdad, en este acuerdo plenario, perdón, en este ejecutor supremo que estoy con el cursor del año 2003, que estaban acogiendo, adhiriendo la tesis de la unidad del título de la imputación, sin embargo, después salió un extraño caso que yo le pongo acá, el extraño caso de Amelia Espinosa García. ¿Se acuerdan de este caso de la casación 2006 de la ex alcaldesa de Santa? ¿Se acuerdan? Donde el ponente fue el juez supremo, Javier Villacén, ¿no? Donde extrañamente se acogió a la tesis de ruptura del título de imputación, ¿no? Diciendo de que, bueno, el delito de enriquecimiento ilícito del 401 es un delito especial, un delito especial en el cual solo lo cometerá el autor y los partícipes tendrán que ser impunes porque no hay una reconducción. Y evidentemente todo el patrimonio del caso de la ex alcaldesa del Santa estaba todo el patrimonio del marido y no, ella no tenía nada. Entonces se le absolvió obviamente a ella porque él tenía el patrimonio ingente que se le estaba procesando, todo lo tenía el marido como testaferro, pero bueno, extrañamente, mediante la teoría de la ruptura del título de imputación, se le absolvió a la alcaldesa. Entonces ahí la Corte Suprema dijo, ruptura del título de imputación, claro, una sala, no en todo caso, una sala. Mientras que las otras salas estaban adhiriendo a la unidad del título de imputación, ¿verdad? Entonces generó toda una discusión, inclusive acá están viendo unos recursos de nulidades, el 3181-2019 de la Sala Penal Permanente y otro recurso de nulidad 1320-2009, porque espero que también lo puedan leer, donde admite la coautoría en delitos especiales y propios, ¿no? Como peculado, como les digo, era hasta ese momento del año, toda la década del Fujimorato, digamos, de los 90 y también todo el tema digamos, de los procesos, de los megaprocesos que se iniciaron a partir del año 2001 para adelante, diciendo que el peculado es un delito especial impropio y con las modalidades que ahí se ve, ¿no? Que es justamente el tema de la coautoría, ¿no? Que significaría coautoría en un delito de peculado. Entonces yo hago la pregunta, ¿estas teorías nos ayudan a resolver los casos de autoría y participación cometidos por funcionarios en la administración pública? O sea, que hay disparidad de criterios en la Corte Suprema, ¿verdad? Disparidad de criterios, uno ruptura del título de imputación, en otra unidad del título de imputación, pero todos coinciden en que es un delito especial propio o impropio en los delitos contra la administración con la tramitación. Por ejemplo, el legislador penal dijo, oye, un momentito, ya, Corte Suprema, por favor, ustedes están con la danza de disparidad de criterios, que más lo que hacen es confundir a la población. Vamos a nosotros en el Congreso a solucionar este problema, ¿verdad? Vamos a solucionar el problema. ¿Y cuál fue la solución que le dio el legislador penal? Bueno, en el año 2017, el 7 de enero del año 2017, se incorporó al Código Penal el decreto legislativo 1351, que modifica el artículo 25, ¿no?, del Código Penal en la parte de complicidad primaria y complicidad secundaria. Todo lo que está acá en negro, y bien, digamos, subrayado, es la parte que se ha incorporado. Todo lo demás se ha dejado completamente
igual, ¿verdad? No se ha tocado ni una coma ahí. En la parte del 25, cuando dice que dolosamente presta auxilio para la realización del evento delictivo, si no cuando se hubiese prestado, es claramente una complicidad primaria, ¿verdad? Una complicidad primaria, ¿no? Y el segundo parte de acá, en esta parte de acá, los que de cualquier otro modo es la complicidad secundaria, la complicidad sin relevancia, ¿verdad? Y que, bueno, el tema del, del Campana, ¿verdad? El Campana que puede estar en el atraco del banco, ya él es un cómplice innecesario, porque sin su intervención igual el evento delictivo no se hubiese frustrado, ¿verdad? Y lo que se puso, y lo que se puso acá en negrita dice el cómplice, sobre todo referido siempre al cómplice, o sea, el tipo que coadyuva, colabora a la realización del evento delictivo programado y previsto, planificado por el autor, es el cómplice siempre responde, diferencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales, y ahí lo pongo digamos, lo pongo en mayúsculo, en mayúscula, que fundamenta la pena del tipo que no concurra en él. En otros casos, diciendo que los amigos, que, digamos, aun cuando los extraneos no tengan el vínculo especial con el autor ni con el tipo penal, pero que intervengan en el evento delictivo, serán pasibles de ese delito, aun cuando los elementos especiales no concurran en el extraneo, no lo concurran. Por ejemplo, si yo soy digamos, yo soy el asesor ad honorem del presidente de la República, yo soy el que lo ayuda, el que lo asiste, pero no tengo ningún vínculo contractual, solo que porque lo ayudé en la campaña, estoy colaborando. Entonces, por ahí de repente hay una suerte de peculado, digamos, de sustracciones en relación a los caudales públicos que se estaban transfiriendo, y por ahí de repente me involucraron. Entonces la pregunta es, ¿yo ayudé? Sí, dolorosamente sí, lo he ayudado, lo he elaborado, pero no tengo ningún vínculo y soy un extraneo. ¿Qué tipo penal me pueden aplicar a mí? Sí, obviamente. Bueno, la idea es, todos respondemos bajo el mismo título de imputación, pero bueno, no había una legislación en la parte general que nos diga eso. Eso lo estábamos aplicando desde la doctrina y obviamente desde la jurisprudencia. Pero como les he dicho, el legislador quiso poner coto a este tema y decir que desde la parte general nos vamos a la medida de la unidad. Y todos los que intervengan, intraneos y extraneos sobre todo, van a responder por el mismo título de imputación. Miren qué interesante esta posición del legislador desde el año 2017. Y obviamente, en esta suerte de teoría de la unidad del título de imputación, a su vez se han tejido otras teorías, a su vez se han tejido sobre la base digamos, de esta incorporación en el Código Penal, en el último párrafo, se puede discurrir estas teorías, ¿no? Las teorías institucionales, las teorías especiales, de Roquín, de Jacobs, de Gracia Martin, de Schunemann, ¿no? De Rueda Martin. Bueno, todas estas teorías finalmente son las nuevas teorías, estas que están acá, las teorías que explican los delitos especiales, de alguna manera van a explicar, pero de otra manera, desde otro ángulo, digamos, los delitos especiales. Por eso es que lo pongo acá cerca a esta incorporación, ¿verdad? Estas teorías van a explicar de alguna manera los delitos especiales. Pero claro, aquí viene un problema, ¿no? ¿Y cuál es el problema que se ha suscitado en relación a este tema? ¿Se acuerdan del caso del instrumento doloso no cualificado? Es decir, el extraneo interviene como instrumento doloso no cualificado. Y aquí me acuerdo el caso que en todos los países latinoamericanos se estaba generando, ¿no? Justamente en la década después de la década de los 90, porque ya inclusive estaba dando la idea de que la doctrina del dominio del hecho no estaba resultando. O sea, el dominio de la voluntad para la mediata, el dominio de la acción para la autoría directa y el codominio, ¿no? Para la autoría, solamente estás dando buenos resultados para los delitos de comisión dolosa, de resultado lesivo, cuando el delito es común. Cualquier persona lo puede hacer, pero mostraba ciertas dificultades cuando querían trasladarlo a los delitos especiales.
¿Cuál es este caso del extraño que interviene como instrumento de uso no cualificado? ¿Se acuerdan en ese caso que el policía, no, era, sí, el policía había hecho una conversación previa por teléfono con un chofer que había obviamente, digamos, cometido una infracción y le había pedido el teléfono del policía, y el policía obviamente contesta, obviamente arregla el tema de la coima, del soborno, la prebenda que había estado ahí, justamente para que no le ponga la papeleta, ¿no? Y bueno, no le impuso la papeleta en el momento que debía haberlo hecho. Sin embargo, se había comprometido el chofer a darle pues una prebenda, un donativo, entre comillas, ¿verdad? Un obsequio, ¿no? Entonces a eso lo llama para que vaya efectivamente a recoger obviamente ese obsequio. Sin embargo, el policía, listo y presto, obviamente, manda a su compadre, ¿no? Que no tiene nada que ver en este tema, pero que obviamente más o menos le va diciendo cuál es el sentido de ese donativo, le va explicando y obviamente él se da cuenta, ¿no? Del instrumento, ¿no? O sea, es así el compadre, se da cuenta de que aquí hay un tema de un favor que es obviamente una compra, un soborno, y es consciente, el compadre es consciente de esto, ¿no? Y obviamente va al encuentro del restaurante, obviamente ya lo deja criterio del compadre, la hora y todo lo que cuando vaya, cómo lo va a hacer, o sea, ya queda en manos del compadre hacer todo lo necesario para recibir esa. Finalmente se hace eso, ¿no? Se hace. Entonces, se entrega, obviamente. Entonces, la pregunta acá del millón es, estos casos de dominio, porque digamos los delitos de dominio, que finalmente son los que podrían resolver este caso, porque los delitos de dominio solo están dando buenos resultados para los delitos, digamos, común, pero no estaba dando buenos resultados para delitos especiales. Acá lo que había es un delito especial, un delito de cohecho, un delito de soborno, ¿no? Un delito en el cual había una infracción a un principio de imparcialidad que tendría que tener, en este caso, un funcionario policial. El compadre, digamos, interviene como un instrumento, ¿no? Un instrumento doloso, no cualificado, porque quien es el cualificado es el policía, atrás, es el que le había dicho Diana, ¿no? Pero es un instrumento doloso, sí, porque sabe, va con conciencia, voluntad y hacer los elementos objetivos del delito de cohecho. Pero finalmente es un instrumento porque él, digamos, es un franeo, por eso es un instrumento. Entonces, ¿cómo lo vamos a sancionar a esa persona? Que justamente al compadre, que ha ido y que finalmente podría ser el autor tranquilamente de un delito, pero que el delito lo pero que el delito en cuanto a la causalidad y a la realización del evento delicto le pertenece al compadre, porque él es el que ha ido y él pudo haber ido y el delito se mostraba, o sea, la coima, digamos, ¿no? O sea, la entrega del dinero hasta se podría frustrar. Pero los elementos que condicionen y que fundamenten ese delito lo tiene el policía, que estaba muy bien viendo su televisión un sábado y todo tranquilo, sin controlar el evento del uso causal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que los delitos de dominio pueden responder o a fundamentar este delito, ¿no? Entonces, sí me dejo explicar, ¿verdad? Sí me dejo explicar. Entonces, en este supuesto problemático, definitivamente los delitos de dominio no nos preocupan. Porque no es una autoría inmediata, porque no podríamos construirlo porque hay un instrumento doloso. Y cuando hay un instrumento doloso, no podemos aplicar autoría inmediata, porque solo aplicamos autoría en cuanto el instrumento obra por error o por acción, ¿no? ¿Verdad? Eso nos han enseñado. Entonces, inclusive los delitos de dominio digamos, en la historia, a través de Rossini, en esa monumental obra del hecho, el hecho en el derecho penal, el dominio del hecho en el derecho penal del año 1963, obviamente recreó todo lo que su maestro Hans Deleuze ya había hecho, porque Hans Deleuze solamente ha hecho el tema del dominio del hecho. Sin embargo, ya con Rossini en el de los 60 del siglo XX, ¿verdad? Va creando varias teorías, ¿no? Nótese que Rossini había sido el gran ideólogo luego de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y justamente a partir de sus teorías se han ido creando fundamentos para poder condenar a personas que no habían intervenido físicamente en el delito,
digamos, de asesinato, en el delito de genocidio, ¿se acuerdan? Por ejemplo, él es el ideólogo de la autoría mediata por medio de poder, ¿verdad? Entonces, él es el ideólogo en la década del 60, ¿no? Y obviamente la teoría de la imputación objetiva también se la debemos a él, y como lo vamos a ver también el tema de los delitos de invasión al deber. O sea, el aporte de Klaus Roxin, la verdad, desde la década del 60 es insuperable, insuperable. Entonces, esto, el codominio del hecho, dominio de la acción y de la voluntad, es prácticamente obra de él, obra de él. Y después, bueno, dicho esto, llegamos finalmente a este punto álgido que quizás que quisiera abordar con ustedes, es el tema de los delitos de infracción al deber, pero generalmente cuando uno escucha este concepto de delitos de infracción al deber, habría que diferenciarlo, ¿no? Porque yo escucho mucho en los tribunales, escucho mucho en el área forense y en los centros académicos decir delito de infracción al deber, como si fuera uno solo, y como que si no hubieran algunos matices, ¿no?, de esta teoría, ¿no? Entonces, yo creo que ojalá que mi clase en estas horas que tengo, en estos minutos que tengo, podamos sacar algunas conclusiones en torno a la disparidad de criterios que hay en relación a si uno aborda los delitos de infracción al deber desde la posición de Roxin, de Klaus Roxin, o si lo apoya, o si se adhiere a los delitos de infracción al deber desde la posición de Wilker Jacobs, que son totalmente distintos porque responde a fundamentos totalmente distintos de acuerdo a su teoría del delito, ¿no? No olvidemos que Klaus Roxin, aquí, vamos a ver aquí, voy a ir con el cursor, por favor, si me van siguiendo. Acá en el cursor vamos a ir viendo, por ejemplo, Roxin en el año 1963, es lo que le dice en esta monumental obra del derecho penal, el hecho en el derecho penal, propuso la teoría jurídica de los delitos de infracción al deber definiendo la autoría directa. Miren la teoría directa. En ese caso, él pone, digamos, en este libro, en esta suerte de oposición que tiene que presentar para una cátedra de Hamburgo, esta suerte de delitos de dominio y delitos de infracción al deber. Él por primera vez aquí, bueno, que fue digamos, su investigación para la oposición para una cátedra que después se volvió un libro, obviamente, en sus sucesivas ediciones. Pero en este libro, en el año 1963, pone en evidencia por primera vez esa bifurcación, esa división entre delitos comunes, de dominio, y delitos de infracción al deber. Miren qué interesante, ¿no? Delitos de dominio y delitos de infracción al deber. Y él dice acá que el elemento que para nosotros decide y constituye una infracción a un deber extrapenal que no se extiende necesariamente a todos los implicados en el delito, pero que es necesariamente para la realización del tipo penal. En otras palabras, lo que está diciendo que en la autoría directa, sobre todo para los delitos de infracción al deber, que es que, bueno, que acá está la flecha, pero que es delito de infracción al deber, es de un deber extrapenal, es decir, la autoría para justamente los delitos de infracción al deber no se debe preferenciar como lo hacía la doctrina tradicional de esa época, que obviamente la doctrina finalista que nos había enseñado Hans Belsen, la doctrina alemana, sino que la fundamentación de los delitos de infracción al deber debemos encontrarlo justamente en un deber extrapenal, que si bien es cierto, depende del tipo penal, pero habría que buscarla en otras fuentes normativas, es decir, que inicia del tipo penal, pero que los fundamentos habría que buscarla fuera del mismo, fuera del mismo. Claro, asimismo también podríamos decir que los delitos comunes o delitos de dominio, que podría estar relacionada, sí, a los delitos que no tienen pues una cualidad especial, que donde ahí resalta, como aquí le digo acá en el cursor, los delitos de propia mano, ¿no? Los delitos de propia mano, que son aquellos delitos en los cuales son realizados de una intervención individual del autor, ¿verdad? Casi tenemos los delitos, no sé, se me ocurre los delitos de violación sexual, ¿no? Que obviamente que tiene que ser realizado de manera individual, material, causal por el autor, en el acceso carnal, o en el delito de conducción de vehículo en estado ilegal del 264. Obviamente lo tiene que hacer el autor estando ebrio o drogado, manejando su vehículo, en movimiento. Se tiene que, o sea, es un delito de propia mano. O sea,
aunque actualmente ya pocos delitos son los que se podrían decir que se le proclaman, ¿no? Porque más lo que interesa es, digamos, la decisión común o la decisión viva que tenga el autor, aun cuando no intervenga físicamente con la víctima o con el bien jurídico. Entonces, en conclusión, podríamos decir que los delitos de dominio, que son los delitos de propia mano en Roxin, y que los delitos de infracción al deber es un delito extrapenal. Y es interesante porque acá dice, en un primer momento, Roxin consideró que el grupo de delitos especiales los consideró a los delitos culposos, a los delitos de omisión, a los delitos de propia mano y a los delitos de infracción al deber, ¿no? Entonces, pero después esto ya fue cambiando y ya los delitos de propia mano se quedó con los delitos de dominio y los culposos porque entendía que ahí había un deber, también un deber objetivo de cuidado y en los delitos de omisión que había el tema de la posición de garante, pero que esto después fue cambiando, ¿no? Para luego ir cambiando en sus posteriores publicaciones como lo pongo yo acá. Pero lo más interesante también en Roxin, miren, por eso es que es importante, porque miren lo que está diciendo Roxin. Sé que si es que hay un juez aquí o un fiscal acá y se está viendo a la hora de Roxin, tienen que tener en cuenta esto lo que estoy diciendo acá, porque además estoy citando las obras de ataque de Roxin, que les he puesto para que no me ocupe mucho espacio en esta lámina, y que la he preparado exclusivamente para ustedes, es justamente en una obra de Roxin, en este libro que es traducción de Manuel Abanto Vázquez, donde dice que se admite la coautoría en los delitos de infracción al deber. Por ejemplo, si hay varias personas que intervienen en el evento delictivo, hay varios gerentes, hay varios, digamos, personas que están vinculadas a la administración pública, pero que hay una decisión común y que todos, digamos, hay una intervención necesaria para la ejecución del evento directivo, todos responderán bajo esa misma infracción del deber. Si lo hace es coautor, incluso sin deber prestar una contribución esencial en la fase ejecutiva. Lo sí, pues para él no es importante que para que sea autor tenga que estar en el evento directivo, ¿no? Basta que haya una infracción al deber extrapenal. ¿Y cuál será este deber extrapenal? Por ejemplo, si podemos decir en un delito peculado, será pues el tema de infracción, por ejemplo, los deberes de lealtad, de probidad, ¿no? De honestidad que está en la ley de la ética de la función pública o en el tema de infraccionar, por ejemplo, el tema de presupuesto nacional y que le da obviamente a cada municipio y a cada región. Entonces, esos son los niveles digamos, de infracción administrativa, finalmente, que es incluso estaría infraccionando. También no debemos perder de vista que Roxin admite la autoridad inmediata en los delitos de infracción al deber. Es decir, obviamente el alcalde puede dominar la voluntad, en este caso, de la persona que, por ejemplo, puede ir sin saber, obviamente, a recibir una compra con un que les he puesto, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer y vamos a incorporar una variante en el sentido de que el el instrumento obre con error, ¿no? Porque él estaba suponiendo que ese dinero era producto de una devolución de dinero que le habían hecho, ¿no? Y que lo que estaba haciendo el compadre finalmente recibir un dinero que era un dinero que le pertenecería al alcalde que le estaban devolviendo por una obra no se ejecutó. Ahí había un error, una especie de error de tipo, un instrumento que ha obrado bajo esas condiciones. Entonces, se podría decir que hay autoría inmediata en los delitos de infracción de deber en la obra de Roxin, como los ustedes también. En conclusión, en suma, en todo caso, podríamos decir, estos son los resúmenes a los cuales yo he podido acceder. Dice, los delitos de dominio, o de hecho, solo sirven para los delitos de comisión dolosa, en la obra de Roxin siempre, ¿no? En los delitos especiales deben fundarse en un deber extrapenal, es decir, está claro que los delitos funcionariales, donde está la corrupción, donde podría estar la asociación incompatible, necesariamente pues su ámbito digamos, parte del tipo penal, para fundamentar la autoría, porque esto es muy importante, y como lo pongo acá en el último, en el último resumen, los delitos de infracción de deber en la ley de Roxin son fundamental autoría, no fundamenta digamos, la conducta típica, no fundamenta el dolo, solo fundamenta la cuestión de la autoría. Puede ser que después, digamos, él pueda tener, por imputación objetiva, podría salir fuera del delito, por ejemplo, no sé, competencia de la víctima o más claramente el tema del principio de confianza. Ese es otro tema, pero la autoría está
fundamentada por un deber extrapenal, ¿no? Y que obviamente va a depender del tipo penal, ¿verdad? Entonces, estaba claro, miren, lo importante que, como primera conclusión que podemos sacar de esto, es que hasta la década de los, ya en el Perú, ya viendo en el Perú, hasta la década de los 90, solo los delitos de dominio del hecho servían para los delitos comunes. Que para delitos especiales había problemas y que se quería solucionar con la unidad del título de imputación o ruptura del título de imputación. Sin embargo, cuando viene Roxin, y ya traducimos las obras de Roxin al español, y ya la jurisprudencia comienza a cambiar de criterio, y comienza a hablar, repito, de delitos de dominio y delitos de infracción al deber, y los delitos de infracción al deber admite coautoría y admite autoría inmediata. Y que obviamente el dominio del hecho solo se enmarca en los delitos, como digo acá, de comisión dolosa, que es donde debería primar, ¿verdad? Ahí debería ser el caldo de cultivo para su aplicación. Bueno, pero esto es en relación a Klaus Roxin, es parte del funcionalismo moderado, que obviamente no se sale un poco del finalismo, porque si nosotros vemos la estructura de Roxin en su tema del delito, es parte de que hay acción, hay tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva, ¿no? ¿No? Y dentro de la tipicidad objetiva está la, digamos, reputación objetiva, ¿no? Y también están los delitos de infracción del deber. Es decir, sigue de alguna manera la estructura del finalismo. Y después está el tema de la antijuricidad y que puede haber causa de justificación y culpabilidad, ¿verdad? Entonces sí esa estructura. Sin embargo, ya después, en la década de los 80, viene otro autor, mucho más joven, Gunther Jacobs, que ya prácticamente rompe los paradigmas de la práctica penal. Sabemos que obviamente no voy a aquí hablar mucho de este tema, pero acá, digamos, en esta lámina creo que de alguna manera estaría resumida toda su posición. O sea, ya no se habla de individuo, sino se habla de persona, que es un concepto mucho más amplio, mucho más, digamos, abstracto, un poco más gaseoso, un poco más hegeliano, un poco más kantiano, es decir, que ya las personas dejan de ser un objeto o un sujeto, perdón, psicosomático que piensa y siente, sino más bien ahora es un objeto impersonalizado, ¿no? Que es un ente, finalmente. Por eso hay que entender que en Jacobs el imputado no es una persona, o sea, no es un individuo psicológicamente hablando, sino es un ente, es una persona. Pero no es porque a él se le ocurrió hacer así, sino porque se está basando en los conceptos de Hegel y en los conceptos de Aristóteles, ¿no? Y en la cual entiende que la persona tiene un haz de derechos y obligaciones que debe cumplir en la sociedad, por eso que la sociedad finalmente está representada por, digamos, esta suerte de pequeños subsistemas, ¿no? Donde están los subsistemas del padre, los subsistemas del juez, los subsistemas del profesor, los subsistemas del mecánico y que se pueden interrelacionar cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, yo aquí, yo no soy persona. Perdón, yo no soy un individuo como lo, digamos, lo conceptualiza el finalismo, ¿no? Por eso que una versión antropológica es una visión realista, una visión normativista radical, es la que Hegel y Kant interpretan de que el individuo ahora es una persona, ¿verdad? Entonces, pero como es un ente normativo, es un ente que tiene derechos y obligaciones, aunque tiene más deberes que derechos, ¿no? En Jacobs, la persona tiene más deberes, más obligaciones, más cosas por hacer que cosas por reconocer el Estado, ¿verdad? Y obviamente lo vamos a ver con mucho más fuerza cuando es un funcionario público. Acá, capaz varios de las personas que están conectadas aquí, que serán servidores funcionarios públicos que tienen más deberes y obligaciones que derechos, ¿no? Y eso viene justamente de una concepción totalmente hegeliana, kantiana, aristotélica. Bueno, no aristotélica porque tiene que ver más Aristóteles con el finalismo. Pero qué duda cabe que, digamos, cuando trabaja el tema del Estado y norma y normativo, los fundamentos es un fundamento filosófico, estratégico y constitucional, ¿verdad? Aquí lo he querido poner a Roxin, porque Roxin sí basa su teoría de infracción del deber en algo extrapenal. En cambio,
En cambio, Jacobs no es un deber extrapenal, y aquí viene el gran punto de diferencia, ¿no? Acá viene el gran punto de, digamos, de distancia que hay entre Jacobs y Roxin, porque mientras Roxin se basa en un deber extrapenal, en Jacobs es un deber positivo, es un deber positivo, ojo, que se basa obviamente en un concepto filosófico, que lo vamos a ver aquí, que es lo que voy a trabajar aquí porque me interesa más el tema de los deberes institucionales, pero por ende tampoco voy a desconocer el gran ámbito, ¿no? Se acordarán que en Jacobs hay la responsabilidad de un ámbito de organización, bueno, de organización, y acá es la responsabilidad de un ámbito de, bueno, acá sería de institución, acá hay un error, por favor, bueno, acá está mejor ubicado en lo de rojo, hay una infracción, un deber institucional. Es decir, en otras palabras, queridos amigos, en Jacob rompemos todos los esquemas ya, o sea, dejamos de lado todo lo que he dicho, eso ya está tirado a basura y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como la sociedad está regida mediante roles y deberes que cada ciudadano tiene, y que hay subsistemas que son los entes personalizados, que tenemos más derechos que, bueno, más deberes que derechos, cuando uno sale a la calle, pues tiene que tener, digamos, armar un ámbito de organización que esto no implique lesionar bienes jurídicos, ¿verdad? Cuando yo salgo a la calle, pues tengo que manejar mi carro, tengo que el deber de que no lesione a otras personas, ¿no? O sea, decía Kant que el derecho de uno termina cuando comienza el derecho del otro. Es decir, si yo estoy con mi carro, yo no debo abusar pues, de la velocidad, ¿verdad? Y si lo hago, estoy infraccionando una organización de riesgo, y es un deber negativo, ¿no? Generalmente aquí los delitos por organización normalmente está vinculado a delitos comunes, a delitos que no tienen que ver con una calidad especial, pero no quiere decir que el tipo penal condicione para que sea un delito de organización, porque por ejemplo los delitos, no sé, los delitos del sistema crediticio, ¿no? ¿no? El delito, por ejemplo, de insolvencia. Por ejemplo, el administrador, ¿no? El administrador, el gerente, el apoderado, de manera dolosa a quebrar la persona jurídica para no pagar a los acreedores, y quedan impagos, ¿no? Y hace una reestructuración patrimonial de una empresa de manera simulada, fíjate, para perjudicar a los acreedores. Eso es un delito. Eso es un delito que está como una infracción penal del sistema crediticio, el Código Penal. Pero eso es y que los autores o los posibles autores solo pueden ser, como les dije, apoderados, socios fundadores, ¿no? Representantes legales. Y podríamos decir que eso es un delito especial. Bueno, en la concepción tradicional, en la concepción formalista, eso sería un delito especial. Pero en la concepción jacobiana, en la concepción, digamos, eh, actual, eh, lo especial no viene por la literalidad de la norma, lo especial viene por la forma de cómo se organizan los seres humanos o las personas en la sociedad. Y en este caso, sigue siendo un delito de organización, de ámbito de organización de riesgo. Es una función negativa. Si no tienes que hacer esto, no tienes que hacer eso. O sea, no tienes que abusar de ese, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, los delitos de organización no tienen nada que ver con la literalidad de la norma. Puede haber especialidad en la norma, pero sigue siendo delitos de organización. Pero donde más me interesa trabajar en este caso, porque son delitos contra la información en la administración pública, son justamente los deberes esenciales. Y Jacobs tiene estas cuatro modalidades, ¿no? Si ustedes ven los libros de Jacobs, van a encontrar esta suerte de división, ¿no? Los deberes estatales, los deberes de familia, los deberes de confianza y los deberes de solidaridad. Yo sé que acá hay muchos jueces, muchos fiscales, de repente mucha gente que digamos que quiere fundamentar su sentencia en delitos funcionariales, tanto, digamos, en toda la gama de delitos que está en el Código Penal, a partir del artículo 368 para adelante, podríamos decir que los delitos estatales o funcionariales son lo más importante, ¿no? Eso es lo que me voy a ocupar de aquí para adelante.
pero no dejemos de lado también que los deberes de la familia, pues esos son deberes, o sea, son obligaciones. Por ejemplo, si uno mata a una mujer en un feminicidio, está claro que la Corte Suprema ha dicho en un reciente fallo que es un deber de facción del deber, porque lo que está en juego ahí es un deber de estabilidad emocional, paternal, familiar. Es lo que tú matas a una mujer dentro de tu vínculo familiar, no estás pues matando a una mujer por su condición tal, sino que estás alterando la estabilidad emocional paterno-filial de las personas, si esto fuera consanguíneo, pero si aun cuando fuera tu conviviente, lo que estás alterando es finalmente el entorno familiar, porque no olvidemos que el concubinato también tiene una prohibición legal. Pero, por ejemplo, el parricidio es un delito de infracción al deber, el feminicidio es un delito de infracción al deber, y estos delitos que están aquí, el 147, el 150, también son delitos de infracción al deber porque se están rompiendo los deberes paternos filiales, familiares, ¿verdad? Y los médicos cuando de repente hacen una mala praxis en relación a una mala intervención quirúrgica, también podemos decir que los médicos y los bomberos, cuando de repente incursionan y que tienen obligaciones y deberes que cumplir y de repente no van a apagar el incendio, entonces están violando un deber institucional que les manda hacer algo, les dice anda, en cambio los delitos de organización no tienes que hacer. Acá hay una vinculación, pero que no viene de otro tipo penal como lo hace Roquín, no, acá es por la forma de cómo está organizada la sociedad, que algunos están de acuerdo, no. Entonces hay una confianza especial en estas personas, médicos, e inclusive abogados, que se les pide que tengan especial vigencia y que no te hacen predicato, porque el Código Penal tiene un tipo especial para el abogado, el predicato, ¿no? O sea, que aquel que defienda el demandante y demandado, ¿no? Hay abogados que ahora que no tienen sangre en la cabeza y en la cara, y bueno, se les castiga con el predicato del abogado, ¿no? 420 me parece. 420, 21 del Código Penal, hay deberes de confianza especial y que si tú lo haces, un juez puede fundamentar en base a un deber institucional en Jacobs, que se acá que se está violando esto. Y obviamente los deberes de solidaridad que digamos, que aun cuando sean, por ejemplo, aquí, ¿no? Aun cuando sean delitos comunes, porque si ustedes ven el artículo 126 del Código Penal, son delitos comunes, cualquier persona lo puede hacer. Que para Jacobs es un delito de institución, se está violando la solidaridad de la persona. Es decir, oye, están muriendo porque le acaban de robar su celular y le acaban de meter un tiro en la rodilla. Le acaban de meter un tiro en la rodilla, nadie lo ayuda. El tipo muere, después de las cámaras nos damos cuenta que habían dos personas que habían pasado, una pareja que no los ayudó. Pues obviamente se les busca y se les dice por qué no se ayudó. No, porque no. Bueno, ahí hay dolor, ¿no? Hay omisión. Claro, en la doctrina, digamos, tradicional, formalista, esto sería pues un delito común. Jacobs sería un delito institucional, o sea, algo que lo vincula con mayor fuerza, ¿no? Puedes dar cuenta que hay una vinculación institucional. No hay una vinculación extrapenal que hay que buscarla en otra base normativa, no. Es institucional lo que se está vulnerando aquí. Y lo más importante, ¿qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? ¿No? ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia nacional? Y aquí entrando ya a nuestro tema de la jurisprudencia. Por ejemplo, en este recurso de nulidad, bueno, recurso de nulidad del año 2008, porque estaba claro que en Lima todavía, bueno, en Lima recién entrado hace un mes el nuevo código, con el cual no se puede hablar todavía de casación. Solo se habla de recurso de nulidad. A ver, primero lo que dicen esto. Dice, los delitos cometidos por funcionarios públicos se configuran como delitos de infracción al deber. Ya se estaba hablando desde cerca de delitos de infracción al deber. El sujeto especial cualificado adquiere deberes de aseguramiento y fomento del bien jurídico por vinculación institucional. Es decir, aquí de alguna manera ya se estaba adhiriendo a la doctrina de Jacobs, ¿no? Estaban incorporando conceptos de Jacobs. Miren lo que dice acá. Estas relaciones extrapenales, vuelta, y aquí comienza ya el tema de la discusión y comienza a molestar, ¿verdad? Porque si bien es verdad, se habla de institución, se habla acá de extrapenal. Definen el marco de deberes que se encuentra vinculado o obligado a la gente y cuyo quebrantamiento con la concurrencia o los demás componentes del tipo penal explica la existencia del delito de infracción al deber. Es decir, aquí hay un arroz con mango, ¿no? Aunque el arroz con mango
en un plato de calidad, ¿no? No, entonces podríamos decir algo, hay una mistura ahí, hay una mistura media rara aquí en esta Ejecutoria Suprema. A ver, vamos acá al acuerdo plenario 2011, ¿no? ¿Y qué es en el consignado noveno? A ver, en este acuerdo plenario. Dice, el autor del delito de infracción al deber ser siempre disponible en los delitos funcionariales. No puede ser cualquier persona, sino solo aquel que sea considerado funcionario público. Bueno, hasta ahí está todo bien, todos estamos de acuerdo. Que ocupa un estatus especial y tiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. La infracción del mismo lo convierte en autor. Dice, aquí ya está diciendo que la infracción, digamos, a ese deber, pero no, a ese estatus, ya lo convierte en autor, con independencia, y aquí es donde quisiera llamar la atención de todos ustedes, queridos amigos, porque aquí dice con independencia del dominio de la situación fáctica que no tiene ninguna trascendencia jurídica, es decir, yo puedo estar sentado en mi casa, yo puedo estar sentado aquí en este momento, y puedo agarrar mi celular en este momento, y puedo llamar a mi secretaria que está, obviamente, con todos los códigos, con todas las transferencias de la municipalidad, con todo, y ella tiene todo, digamos, la confianza en mí. Digamos, yo obviamente no puedo estar todos los días porque yo trabajo remoto, o sea, todos los días trabajo remoto, pero todos los días la tengo por WhatsApp, la llamo, escribo correo electrónico, todo para que haga todo lo que yo le diga. Bueno, pero finalmente el curso causal, material, fáctico del evento delictivo lo tiene ella, porque ella va a decidir en qué momento lo va a hacer, la transferencia. Tiene que ella va a ir al banco de manera presencial, de manera, digamos, podríamos decir hasta material, ¿no? O sea, el curso causal en un delito, digamos, de resultado lesivo, que duda cabe, cita la materialidad del mismo. Entonces, pero yo no me muevo de mi local, yo estoy aquí. Sin embargo, sin embargo, este acuerdo plenario me está diciendo de que no obtiene o no es trascendente lo mínimo. Claro, porque yo no estoy dominando, yo solamente estoy diciendo las cosas por teléfono y por WhatsApp y le estoy dando las instrucciones. Además, yo puedo estar en otro país, si yo quiero. Yo puedo estar en otro país. Bueno, más allá del tema de la extraterritorialidad de la ley penal, bueno, no me quiero poner en ese supuesto para no complicarme mucho. Pero lo que queda claro es que no me sirve el dominio del hecho, como si de repente lo sirve para la doctrina tradicional, ¿no? De Belsen, ¿no? Y no sé si algunos jueces están diciendo, pero que para los delitos, por ejemplo, peculado, coerción, negociación incompatible, abuso de autoridad, se necesite, pues, un grado de predominio fáctico del curso causal del evento delictivo respecto a los caudales, por ejemplo, o respecto a los contratos públicos en una licitación pública. Se necesita eso para poder afianzar, pero ya no solamente la autoría, sino el injusto penal, que es lo que quizás sea lo más importante, ¿no? Imputar un delito funcionarial a una persona, pero no ya no como autor, sino como el injusto penal típico, es decir, ya cierras todo el círculo. Porque aquí en en este acuerdo plenario, que ya no son 5 jueces, ya son 14 quienes han dicho, oye, en este caso ya no es necesario la intervención del funcionario público. Y miren aquí, ¿qué es lo que dice? En este mismo acuerdo plenario 2011, que tiene que ver con el tema de la prescripción, dice, en este espacio, por ejemplo, deberá disponerse correctamente el patrimonio estatal que administra. Por consiguiente, el funcionario de público, en tanto su responsabilidad se sustenta en una infracción de deber, siempre será el autor, sí, mientras lesione su deber, siempre será el autor, claro, mientras se le exige un vínculo funcional con el objeto. Es que, claro, el funcionario público, yo creo que lo dice también, digamos, el acuerdo penal especulado de 2005, ya se dijo de que la vinculación del autor va en función de los caudales, y ese es el grado de confianza, ¿no? Porque en los delitos funcionariales, señores, lo más importante es el quebrantamiento de los deberes de confianza que el cabo ha depositado en esa persona. En el popular me interesa finalmente, digamos, quién realizó o quién emitió, digamos, el cheque y pagó, ¿no? Y que hizo la transferencia. No, lo más importante es quién decidió que se haga eso.
¿Y quién defraudó de mayor relevancia los grados de confianza y de probidad y buena administración en el marco de la administración pública? Por eso es que los alcaldes, por eso es que los gerentes son los llamados a responder, en este caso, por el vínculo funcional que está mucho más estrecho que aquellas personas que no lo tienen. Y miren, en este acuerdo plenario, ya estamos hablando de un acuerdo plenario del 2016, miren que lo que dice, tanto el delito, el autor de estos delitos, se está hablando de delitos especiales, no puede ser cualquier persona, bueno, ahí estamos de acuerdo, sino solo aquel funcionario que tiene un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto desde la plataforma del deber. Bueno, hasta ahí todo correcto, no habría nada que discutir ahí. Y es la infracción de dicho deber lo que lo convierte en autor. Ah, ya, o sea, ya no es esa suerte de que, digamos, la condición especial es lo que fundamenta, la agrava o atenúa. ¿Se acuerdan que eso es lo que habíamos? No, 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 es la infracción de deber y nuevamente repite, con independencia del dominio de la situación fáctica, que para esta clase de derechos no adquiere ninguna trascendencia. Es decir, si ya en el año 2011 se dijo lo mismo, aquí por favor nuevamente, si ya en el año 2011 se dijo exactamente lo mismo, ¿la Corte Suprema habrá variado o no habrá variado de criterio? No, más bien lo ha ratificado en el año 2016. Si mal no recuerdo, esta acuerdo se refiere a los delitos que tienen que ver con tráfico de influencia, ¿verdad? Este acuerdo penal tiene que ver con eso. Ahora, en el caso de los diarios Chicha, ¿se acuerdan? En el caso de Alberto Fujimori, que fue absuelto, del año 2016, que fue muy comentada en nuestro medio, en el 2.12 de esa historia, ¿qué se dijo? El delito de peculado va a ser catalogado como un delito de infracción al deber, solo admite autoría directa o personal, excluyéndose las otras formas de coautoría. Autoría directa, la coautoría y la autoría inmediata. En consecuencia, queridos amigos, se está dirigiendo a Jacobs, ¿verdad? Porque habíamos dicho que Jacobs no admite, y esto ya lo tengo que decir aquí, no admite autoría y no admite autoría inmediata. En Jacobs solo hay autoría directa. Y en el caso de Chicha se dijo eso. Es más, se está citando a Sánchez Vera Gómez Telles, que es obviamente un discípulo de Jacobs. Entonces, vamos a quedar claros, queridos amigos. Si ustedes van a hacer en sus sentencias, en sus acusaciones, en sus escritos, no sé, Jacobs, teoría de infracción por dominio de institución en peculado, pero que como son varios, todos son coautores. ¡Wow! Todos son coautores. ¿Qué podría esto pensar, no? ¿Qué podríamos, bueno, yo sé que de repente algunos jueces, algunos que revisan, bueno, los que están en la sala, o que están en la Corte Suprema, podrán revisar algunas decisiones de los jueces de primera instancia que digan, pues, que Jacobs admite coautoría, Jacobs admite autoría inmediata. Imagínense, ¿no? ¿Podríamos anular esa resolución? No creo, ¿no? Porque la cuestión jurídica, según el artículo es el que dicen que, bueno, cuando se revisa una sentencia de revisión en la sala, se puede 409, ¿no? El 409 dice los errores de derecho en la fundamentación de la decisión recurrida que no ha incluido en la parte resolutiva no lo anulará, ¿no? El 409 numeral 2, ¿no? Los errores de derecho no anulan el fallo si esta manera han influido, pero de repente, caramba, utilizamos la teoría de Jacobs para subirle la pena, ¿no? A uno que capaz debería haberle tenido menos pena, ¿no? Pues, pero bueno, eso no es mi rollo en este momento hablar sobre las medidas absolutas. Lo importante es que no hay que mezclar papas con camotes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es con cajón y la otra es con guitarra. Una cosa es fundamental con Jacobs y otra cosa es fundamental con Roxin. En los delitos de infracción al deber, estamos viendo acá diario Chicha, Jacobs. A ver, en este caso, recurso de inmunidad 1500, Huancavelica, 46 San Martín, ¿qué dijo? A los efectos del juicio de imputación se necesita comprobar que la gente competente cumplió o no con su deber positivo. Bueno, ahí deber positivo ya nos está diciendo algo de Jacobs, ¿no? Cuando en el hecho típico han intervenido varios sujetos especiales muy en estructuras jerárquicas organizadas,
cada uno en principio será autor. Sí, interesante. Creo que el profesor César San Martín se hace más lúcido en cuestiones procesales, pero que duda cabe que también en temas materiales sustantivas nos está diciendo de que tenemos que mirar sobre Jacobs, porque entiende de que en Jacobs hay una suerte de mejor posicionamiento, pero no solamente en la autoría, sino en todo el injusto penal, ¿no? Entonces, yo no sé si al final el profesor San Martín dirá, pues, toda la, digamos, lectura del delito tiene que ser en Jacobs, porque ya para eso tenemos que ir a hacer una entrevista, finalmente, si es que esa es su posición, pero entendemos que en este recurso de casación, el profesor San Martín, ponente, él, lo que ha dicho es que no hay coautoría, no hay autoría inmediata, que todos son autores paralelos, y que normalmente cuando se imputa en un caso de crimen organizado, ¿no? Un crimen organizado, muy común en estos delitos funcionariales, todos van a responder como autores paralelos, pero no al tema de la decisión común, ese tema de la decisión común, ese es un tema que normalmente responde al tema de la doctrina tradicional, eso de la decisión común, que responden en el mismo, digamos, que tienen que intervenir en el ejercicio físico. No, no, no. Entonces, vamos repitiendo que eh, en Jacobs no hay autoría, en Jacobs no hay autoría inmediata, en Jacobs solo hay autoría paralela, en otras palabras, siguiendo al profesor César Samuel. La Corte Suprema también, en este fallo de la casación 1527 de 2018 Tacna, ha dicho que tendría que diferenciarse, miren acá es interesante que ha dicho, en todo juzgamiento de delito de infracción del deber, tanto administrativo como los jueces de instancia tendrán, dice, que diferenciar los deberes generales de los específicos que tiene cada funcionario o servidor público a partir de la evaluación del quebrantamiento del error de garante. Aquí también hacen una suerte de Jacobs, ¿no? Claro, porque yo entiendo que hay deberes generales y los deberes generales son los delitos de organización. ¿Les acuerdan que les había dicho de que hay deberes organizacionales? Digamos, deberes que les pertenecen a cualquier persona. Por ejemplo, si yo salgo a la calle con mi carro, o si yo voy a un picnic, tengo que cuidar que no se me incendie, ¿no? Que no que generar un incendio forestal, ¿verdad? O si yo soy el dueño de una empresa, pues tengo que tener deberes de custodia con respecto al dinero, ¿no? Al dinero de los socios, ¿no? Entonces, ahí hay un deber general, pero también hay un deber especial que pertenece a cada funcionario público. Qué duda cabe que en esta casación, nuevamente del año 2018, la 1527 de 2018, se está refiriendo a delitos de organización y delitos de institución, y evaluando el tratamiento del rol de garante. El rol del garante es el funcionario público, finalmente, ¿no? Y en esta casación de Cañete, por favor busquen esta casación, que es muy importante para el peculado. Miren lo que ha dicho. Los delitos de infracción por omisión impropia, ¿no? Es decir, los delitos de infracción de deber de carácter funcional descritos mediante tipos penales de omisión pueden en general ser realizados por omisión impropia, ¿no? Lo que ha dicho. ¿Y qué más? La infracción del deber lo convierte en autor de manera cabal y sin que sea admisible la coautoría con otros funcionarios o servidores públicos. O sea, realmente estamos diciendo que es Jacob, ¿no? Porque no admite o sea, no es admisible la coautoría. Y es más, en el nivel jerárquico propio de la institución pública en este tipo de delitos no es determinante para ostentar la calidad de autor. Es decir, el hecho de que un sujeto esté más arriba que el otro no lo hace más grave. Puede ser que el que esté más abajo sea mucho más grave de que esté más arriba. Porque lo más importante para la fundamentación de un delito funcionarial, llámese peculado, colusión, negociación cooperativa, cohecho, llámese, digamos, enriquecimiento ilícito o abuso de autoridad, no es lo más, o concusión, no es lo más importante que esté arriba de la cúspide de la organización administrativa, sino digamos, la relevancia del quebrantamiento del deber institucional. Eso es lo más importante, porque acá lo que se es, en el nivel jerárquico, en este tipo de delitos, no es determinante la ostentación
de esos niveles. Es la vinculación específica con la función asignada en el contexto del tipo penal concreto. Es interesante lo que ha dicho esta cassación. Creo que resume un poco lo que yo quería decir en esta clase. Lo más importante es el quebrantamiento del deber más allá del dominio del hecho que yo tengo relacional. Yo puedo estar en Tulum, yo puedo estar en Cancún, yo puedo estar en Ibiza, pero desde ahí puedo controlar todo el marco de fundamentación del deber que a mí se me está imputando. Y que otros tienen el dominio del hecho, porque están en Lima, que están en Huancayo, son los que han tenido el dominio del hecho, pero eso no importa, eso no es relevante para la imputación, que la imputación están por los que están pues en la playa bañando, a ellos se les va, obviamente el injusto penal, estamos hablando, ¿no? El injusto penal y que obviamente había que tener un aditivo en el tema del dolo, ¿no? Eso también, obviamente que con conciencia ocultada. Bueno, en Jacobs no hay conciencia ocultada, sino solamente los deberes cognitivos, el conocimiento cognitivo, ¿verdad? Y el cómplice de extraños, ¿cómo quedar en Jacobs? ¿No? Eso es un tema importante que debemos también dar a conocer. Y el cómplice extraños, el fundamento de la responsabilidad partícipe en delitos de infracción de deber se encuentra en la infracción de deber no lesional. Bueno, eso está claro que Jacobs, el partícipe en los delitos funcionariales, disculpen que está haciendo mucho calor aquí, pero el fundamento de la responsabilidad partícipe en los delitos de infracción al deber se encuentra en la infracción de deber de no lesionar, ¿verdad? Ese es digamos, el parámetro, el principio del partícipe. Estamos hablando del principio, ya no del autor. En las esferas de libertad, lo demás como reflejo vinculante en el ejercicio propio. Es decir, que el partícipe, ya estamos hablando de cómplices y conductores, responde por su ámbito de libertad y en ese ámbito de libertad, evidentemente, tiene que responder por su injusto. En conclusión, miren, aquí viene la conclusión quizá más importante, es que el extraneo responderá por un tipo penal diferente. Eso es lo que me llama la atención. Yo no sé si estamos viendo eso en las resoluciones judiciales y en la Corte Suprema. Yo la verdad me preocupa porque la Corte Suprema nos está bombardeando con, ya hemos visto los foros plenarios, ¿no? Con doctrina jacobiana. En los delitos de infracción del deber, pero la consecuencia es de que son varias las personas que intervienen. Claro, bonito es que todos tengan el deber funcionarial, pero más complicado es cuando no lo tienen, cuando no tienes un vínculo contractual, laboral, cuando eres un extranjero. Y la conclusión, según la doctrina, por favor tienen que buscar, luego de clase, tienen que buscar y indagar sobre este tema, es la ruptura del título, es la ruptura. Entonces ya con eso ya no seguimos el artículo 25, ¿verdad? Porque el artículo 25 en el último párrafo, ¿se acuerda que hemos hablado? Bueno, ya no voy a volver atrás porque ya está más que yo no soy muy perito en este tema, no voy a proceder demasiado. Pero les había dicho que el artículo 25 se adhiere a la unidad, ¿no? El artículo 25, último párrafo. Sí, unidad, dice, el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo no concurran en él. Entonces, ¿cómo queda esto? Pero sin Jacobs es ruptura. En Jacobs es la ruptura. Y en la legislación es unidad. Entonces, no entiendo, la verdad, ahora sí ya confundí todo lo que estaba diciendo, ya hemos caído en una suerte de nebulosa, ¿no? Es como que el avión ha entrado en una zona de turbulencia, ¿no? Porque estábamos muy bien sacando conclusiones de la Corte Suprema, y de pronto estábamos en esta conclusión. Y bueno, eh, esta suerte de confusión, evidentemente, yo no voy a resolver, obviamente, aquí, porque, bueno, este, me parece que habría que entender un poco el tema de la jurisprudencia y de cómo se está resolviendo. Pero lo que sí me queda claro es que una cosa es con guitarra y la otra cosa es con cajón, ¿verdad?
yo creo que debe quedar claro en esta clase es que no debemos confundir proxim con yacos en los delitos de infracción al deber. Eso es lo que no debemos hacer. Eso es lo que no debemos hacer. Y si lo vamos a hacer, pues hagámoslo bien, ¿no? Hagámoslo bien. Pero si lo hacemos de la manera como lo está haciendo la Corte Suprema, finalmente no se corrige con lo que está con la ley. Entonces, finalmente, volvemos a ese estado de confusión que, como les repito, yo lamentablemente no puedo responder en este momento. Si ustedes me dan una opinión, bueno, habría que ver que una cosa es la doctrina, que avanza por un lado, y otra cosa es la legislación nacional, que entiendo yo que el artículo 25 ha querido solucionar un problema, pero que más bien un poco agravado, porque eso de unidad y ruptura es parte del finalismo, ¿no? Parte del finalismo, parte de una doctrina ya retrógrada, trasnochada, porque ya el finalismo y el dominio del hecho solo sirve para delitos comunes, pero no para delitos especiales. Pero yo dejo aquí mi intervención.